los dos circuitos es el mejor. Si el circuito directo, en que la alimentación fresca va al molino, o el circuito inverso, en que la alimentación fresca va al hidrociclón. Existe una creencia en muchos operadores e ingenieros de estudio que la configuración inversa es mejor que la directa. Parece razonable pensar que alguna proporción del material alimentado al molino de bola ya tiene características de producto final. Y por lo tanto, es bueno sacarlo de inmediato del circuito en el reboce de los ciclones. Y así no se sobrecarga el molino y tampoco hay sobremolienda. Se disminuye por lo menos. Es lo anterior siempre justificable. Algunos operadores de molino de bola unitario, alimentados por ejemplo, con productos terciarios, digamos bajo un medio, piensa que las bombas pueden ser incapaces de levantar este tamaño de partículas si son muy pesadas, por ejemplo, en minerales de fierro. Lo que vamos a ver en esta presentación, con definiciones muy simples y con un cálculo muy sencillo, vamos a decidir cuál de estos dos circuitos es el mejor. Algunas definiciones para hablar en el mismo idioma. El propósito de esta presentación es entregar un criterio de discriminación que permite resolver estas dudas haciendo uso de simple balance de materiales y algunos axiomas comúnmente aceptados. El primero de estos axiomas es el siguiente. Para obtener la máxima eficiencia energética en el proceso global, el contenido de material fino dentro del molino debe ser lo menor posible para una tarea específica de molienda. Ese material fino no debiera estar dentro del molino. Debiera estar saliendo por el ciclón, porque al estar dentro del molino ocupa carga fresca y además sobremuele. Ocupa un espacio innecesario y además estamos produciendo material muy fino que no nos sirve. Al reducir el material fino, la carga del molino permite gastar la mayor parte de la energía de la molienda disponible para reducir el tamaño de las partículas más gruesas y al mismo tiempo evitar la sobremolienda de las partículas más finas. Con esto tan sencillo vamos a decir cuál circuito es mejor. Aquel que tiene menos partículas finas dentro del molino. Tan simple como eso. Y parece muy razonable. La segunda consideración, también comúnmente aceptada entre todos nosotros, en que el molino es un mezclador perfecto. Por lo tanto, lo que sale del molino en la boca del molino es exactamente lo mismo que lo que está dentro del molino. Dicho eso, vamos a decir que el mejor circuito es aquella que tiene el menor contenido de fino en la descarga del molino. Todavía no hemos definido lo que es fino, pero son partículas muy pequeñas. El mejor circuito, entonces, es cuando el molino descarga la menor cantidad posible de partículas muy pequeñas. No hay nada nuevo hasta el momento. Tercera consideración, también aceptado por todo el mundo. El reboce de los ciclones debe tener el mínimo porcentaje de sólido que permita la etapa posterior. O sea, el reboce debe ser lo más diluido posible. El agua por arrastre saca el material fino y por lo tanto este flujo debe ser lo más diluido posible. Por supuesto no lo podemos llevar al 10% porque la flotación
e ineficiente ese porcentaje de sólido. Pero la idea no es agregarle agua a la flotación, en el estanque de alimentación, sino que todo el agua debería ser agregado al estanque de los hidrociclones para obtener en el rebose el porcentaje sólido adecuado para la etapa de concentración. Lo mismo para la descarga. La descarga de los hidrociclones debe tener el máximo porcentaje de sólido, evitando, por supuesto, que estos se acordonen o se obstruyan. El agua arrastra el fino indeseado y, por lo tanto, este flujo debe ser lo más concentrado posible. De modo de minimizar los finos en la descarga, debemos minimizar el agua en la descarga. Una definición, que todos la conocemos, por supuesto: carga circulante en el hidrociclón es nada más que el flujo másico que reporta en la descarga dividido por el flujo másico que reporta en el rebose. Descarga dividido por rebose. También una definición, ya lo habíamos hecho ya. Definamos como fracción de sólido de un flujo I, X sub I, como la masa de sólido I dividido por la masa de pulpa I. Sería el porcentaje de sólido si este X lo expresamos en porcentaje. Un balance muy simple que ustedes pueden hacer sin ninguna dificultad. El porcentaje de sólido o la fracción de sólida óptima que alimenta el ciclón está dada por esta expresión. Es un balance muy simple en que el X7 debe ser mínimo, el X6 debe ser máximo y el X5 óptimo está tomado de la mano de la carga circulante óptima. Y para lograr esto, bueno, se usan generalmente bombas de alimentación de velocidad variable, de modo de conseguir este X5 óptimo, y lo vamos a ver muy pronto qué significa eso. Aquí hay una idea de lo que habíamos dicho, en la medida que hay menos fino en la descarga del molino, menor es el consumo energético. En la medida que más fino hay, mayor es el consumo energético. Por lo tanto, hay que intentar minimizar la cantidad de fino. Otro resultado en otro molino muestran exactamente el mismo resultado, y esto se puede repetir en infinidad de molinos, que en la medida que mayor porcentaje de fino hay en la descarga, más es el consumo energético del molino. ¿Podemos tener una expresión del contenido de fino en la descarga del molino? Intentémoslo. Y partamos con el circuito directo, que es el que está mostrado en la figura. Alimentación fresca, que se une con la descarga del hidrociclón para alimentar al molino. El molino descarga, se le agrega agua para diluir la descarga del molino, y esto alimentamos al hidrociclón. El hidrociclón se divide en una descarga y un rebose, que es nuestro producto final. Situación por todos ustedes conocida. Hagamos el circuito estable. CS sub I, el flujo de sólido en toneladas por hora en el flujo I. ¿Qué tenemos? S1 más S6 es igual a S2. La alimentación fresca más la descarga del hidrociclón es la alimentación al molino. Este es un simple balance de materiales, no tiene nada de complicado. S2
es igual a S3. Lo que entra al molino es igual a lo que sale. Más fino, por supuesto, pero en masa es exactamente lo mismo. S3 es igual a S5. Lo que sale del molino es lo mismo que se alimenta el hidrociclón, solo que más diluido, pero como sólido es lo mismo. S5, lo que se alimenta el hidrociclón, es igual a S6 más S7. Lo que se alimenta el hidrociclón es igual a la descarga más el rebose. Y finalmente, S6, la descarga, es nada más que la carga circulante multiplicado por S7. Recordando que la carga circulante era nada más que la descarga dividido por el rebose. Tenemos entonces un sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas, teniendo en cuenta que S1 es conocido. Las incógnitas son S2, S3, S4, S5, S6 y S7. Y que la carga circulante es una variable de hidrociclón y no del molino. Se puede resolver fácilmente esto y lo vamos a hacer a continuación. S1 es igual a S1, conocido como condición de entrada. Si no sabemos lo que está entrando al molino, mal podemos hacer un balance. Por lo tanto, el S1 tenemos que conocerlo, el dato. S4 es 0. Asumimos que el agua no tiene sólido. Eso es verdad. O casi verdad. No seamos tan exquisitos, casi verdad. El agua de dilución es prácticamente agua no es agua sucia, es agua limpia. S4 es 0. S7 es igual a S1. Todo lo que entra en masa es igual a todo lo que sale. S6 es la carga circulante por S7, lo habíamos escrito. Pero como S7 es S1, el S6 es S por S1. S5 es S6 más S7. La alimentación al ciclón es la descarga más el rebose. Digamos, S2 dijimos que era igual a S5 y también igual a S3. Eso lo dijimos recién. Y ahí tenemos nuestro balance de sólido en un régimen estable ya calculado. Todo en función del dato de entrada y de la carga circulante, que como digo, es una variable del ciclón y no del molino. Hagamos exactamente lo mismo para la pulpa. Las ecuaciones son las mismas. P1 más P6 igual a P2. P12 igual a P3, lo que entra al molino igual a lo que sale. P3 más P4, lo que sale del molino más el agua, es lo que alimenta el ciclón. Lo que alimenta el ciclón es lo que sale por la descarga y el rebose. Conocemos el X1, tenemos que conocerlo, puesto que si no conocemos lo que entra al molino, no podemos conocer absolutamente nada. P1 entonces es el sólido dividido por la fracción de sólido. P6 es el S6 dividido por la fracción de sólido, que también la conocemos, lo más grande posible, lo más concentrado posible, lo dijimos. Y por último, P7 es S7 dividido por X7, en que X7 es lo más diluido posible. Tenemos entonces un sistema de 7 ecuaciones con 7 incógnitos, teniendo en cuenta que S1 y X1 son conocidos.
Debemos conocer lo que alimentamos al molino. También conocemos X6, lo máximo que se pueda, y conocemos X7, lo mínimo que se pueda. Resolviendo entonces rápidamente, al igual que la vez anterior, P1 igual a S1 partido por X1, conocido como condición de entrada, P6, S6 por X6 multiplicado por X1, P7, 1 partido por X7 por S1. Recordemos que S7 era S1, S7 era S1. Y por lo tanto P7, S7 dividido por X7, es decir, S1 partido por X7. Lo mismo para el P6. Sigamos. P5, bueno, P4. P4 es todo el agua que está acá, menos el agua que le agregamos. Todo el agua para diluir la alimentación al ciclón corresponde a la diferencia entre el agua que sale por el rebose menos el agua que alimentamos. P5 es la suma de P6 más P7. Ahí está la expresión. P es nada más que P1 más P6. Está escrito en las ecuaciones. P1 más P6. Y P3 es igual a P2. Ahí tenemos entonces resuelto nuestro sistema ahora para la pulpa. Todo en función de lo que agregamos y en función de las variables del ciclón, que son la carga circulante, el porcentaje sólido de la descarga y el porcentaje sólido en el rebose. Balance perfecto de pulpa. Los balances básicos de agua pueden ser fácilmente calculados considerando que el agua es nada más que la pulpa menos el sólido. Toda la agua son nada más que pulpa menos sólido. Y como tenemos todos los sólidos y tenemos todas las pulpas, vamos a tener las 7 flujos de agua. Si definimos como el bypass de agua, como el cociente entre el agua que reporta la descarga de los hidrociclones con respecto al agua que reporta la alimentación de los hidrociclones, es decir, la cantidad de agua que equivocó el camino, que se fue por otro camino, se puede calcular fácilmente el bypass de agua, ¿verdad? Sería el agua 6 dividido por el agua 5. El bypass de agua es el agua 6, el agua que está en la descarga, dividido por el agua que está en la alimentación. Y como conocemos el agua 6 y como conocemos el agua 5, con estas expresiones, podemos calcular el bypass de agua. Ustedes en la noche de insomnio pueden hacerlo para asegurarse que no me he equivocado. Hagamos ahora, por último, el flujo de fino. CMI, el flujo másico de finos. Todavía hablemos de partículas pequeñas, sin saber lo que es todo un fino, pero hablemos solamente de partículas pequeñas por el momento. Los balances son los finos en la alimentación, más los finos en la descarga del molino, son los finos que alimentan al molino. Los finos que salen del molino son los mismos finos que alimentan al hidrociclón. Los finos que alimentan al hidrociclón son los finos que salen de la descarga, más los finos que salen del rebose. Del mismo modo que definimos el bypass de agua y que lo calculamos, podemos definir el bypass de fino, en que el bypass de fino son los finos en la descarga dividido por los finos en la alimentación. En que el bypass de fino es similarmente al bypass de agua, es el fino que reporta la descarga de los ciclones con respecto al fino que reporta la alimentación de los hidrociclones. Son los finos, al igual que el agua, que se van por el camino equivocado.
Y aceptando entonces que el agua arrastra los finos, se puede escribir que el bypass de fino es nada más que una proporción muy grande del bypass de agua. Esto es comúnmente aceptado, que el agua arrastra los finos y por lo tanto el bypass de fino es un factor del bypass de agua. Este lambda está entre 0.9 y 0.97. Son valores muy conocidos. El bypass de fino es proporcional al bypass de agua. Tenemos entonces un sistema lineal de 5 ecuaciones con 5 incógnitas, teniendo en cuenta que M1 y M7 son conocidos. Debemos saber lo que alimentamos al circuito, por supuesto, y también lo que queremos como producto final. Si no, ¿para qué estamos moliendo si no conocemos lo que queremos? Sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas que se puede calcular muy rápidamente. M1 es igual a M1, conocido como condición de entrada. M7 es igual a M7, conocido como condición de salida. M4 igual 0, el agua no tiene fino. Resolviendo el asunto del bypass de fino, se puede calcular muy sencillamente que el M5 tiene esta expresión. 1 menos 1, perdón, 1 partido por 1 menos el bypass y multiplicado por M7. El M6 es el bypass multiplicado por M5. Esa es la expresión. El M2 es el M1 más el M6. Ahí está la expresión. Y el M3 es lo mismo que el M5. La descarga del molino es lo que alimenta al hidrociclón. Y este M3, esta cantidad de fino, dentro del molino, es lo que queremos que sea lo menor posible. Sigamos. Definimos, como todos sabemos, la fracción de fino como el cociente entre el fino y el peso. Ese es el tamaño pasante, porcentaje pasando. De las ecuaciones anteriores se puede escribir que el F3 directo es nada más que los finos, los pasantes, dividido por el peso. M3 partido por S3. Y si uno reemplaza el M3 y el S3, resulta ser igual a esa fórmula. F7 dividido por 1 menos bypass de fino y dividido nuevamente por 1 más la carga circulante. Tarea para la casa, para usted, haciendo un razonamiento absolutamente análogo, ahora para el circuito inverso. El F3 del inverso toma esa expresión. Se puede hacer tan simple como lo hicimos anteriormente. ¿Y cuándo el inverso sería mejor que el directo? El inverso es mejor que el directo cuando esta expresión de más abajo es menor que la expresión de más arriba. En caso contrario, el directo sería mejor que el inverso, por lo que habíamos dicho recién. De acuerdo a dicho anteriormente, el circuito inverso sería mejor que el directo si F3 del inverso es menor que F3 del directo. Es decir, si, aplicando la ecuación, pasa esto, por lo que es lo mismo si F1 partido por F7 es mayor que esta expresión. Si esto ocurre, el circuito inverso es mejor que el directo. Todo esto para valores similares del bypass de fino y de carga de circulante en los hidrociclones. Para los mismos hidrociclones, por supuesto. Ahí tenemos un gráfico que muestra la expresión
Acá tenemos F1 partido por F7. Acá tenemos la carga circulante y distintos valores del bypass de fino. Cuando es mayor, tenemos el circuito inverso. Esta es la zona del circuito inverso. Esta es la zona del circuito directo. O sea, en esta zona es mejor el circuito inverso, en esta zona es mejor el circuito directo. Consideremos solamente a modo de ejemplo, de cálculo, solamente para cálculo. Si se considera como valores típicos de bypass de fino de 40% y carga circulante de 350%, para cualquier otro valor el cálculo es exactamente el mismo. El circuito inverso sería mejor si el F1 es mayor que 0.37 F7. Estoy reemplazando los valores de la formulita que habíamos visto. Es decir, el circuito inverso en la configuración elegida, si la fracción de fino, digamos el porcentaje menos 25% de la alimentación, debe ser a lo menos un 37% de la fracción de fino en el producto final. Si esto no ocurre, tenemos que escoger el circuito directo. Sigamos, ya terminamos, casi. La quinta consideración, el quinto axioma aceptado, es que las curvas granulométricas de la alimentación y el producto final son paralelas, en escala logarítmica, desde el valor 80% hasta las partículas más finas. El patrón de fractura es más o menos independiente del tamaño de la partícula. Esto se ilustra en la siguiente figura. Este es la alimentación, el análisis granulométrico de la alimentación, y este es el análisis granulométrico del producto, en escala logarítmica. Aquí está el 80. Por lo tanto, este es mi P80. ¿Y qué es lo que es esto que está acá? Es el porcentaje del P80 que hay en la alimentación. Como está en la escala logarítmica, este trazo es F7 menos F1, pero como es logarítmico, sería F7 partido por F1. Producto fino en el producto partido por fino en el elemento. Y como estas rectas son paralelas, eso de ahí es igual a eso de acá. Tenemos un rombo casi perfecto. Aceptando que el producto y la alimentación, lo cual es cierto, tienen curvas paralelas en escala logarítmica. Dicho eso, del rombo resultante se puede escribir que esta diferencia es igual a esta otra diferencia. Logaritmo de F7 partido por logaritmo de F1 es igual al logaritmo de 80 menos logaritmo del P80 en la alimentación. O equivalentemente, podemos decir que F7 partido por F1, sacando el logaritmo, por ejemplo, es igual a 80 dividido por el porcentaje del P80 que está ahí bajo el P80 que está en la alimentación. Es decir, la presión crítica se puede también escribir, el porcentaje P80 en la alimentación debe ser mayor a esta presión. Es cosa de reemplazar el F7 partido por F1 en lo que teníamos anteriormente. Teníamos la presión del F7 partido por F1, que resultó ser igual a esto, y si lo reemplazamos, llegamos a esta presión. Porcentaje bajo P80 de la alimentación tiene que ser mayor, partido por 1 menos la parte fino y dividido por 1 menos la carga circulante.